Hola a todas y a todos, mis muy queridos hermanos y hermanas, y sean quienes sean, sean bienvenidos a este canal. Justo antes de comenzar, y como ya les había explicado, me he puesto en contra tanto de los opositores a los testigos de Jehová como de los propios testigos de Jehová, lo cual se refleja claramente en los comentarios. Y muy ocasionalmente surge aquí y allá algún comentario de apoyo. Y hay uno que quería compartir con ustedes, si me lo permiten, porque me pareció genial. Era alguien que comentaba y me preguntaba, ¿por qué escondes tu rostro en mayúsculas? Eso no está bien. Así que le respondo, hola, ya respondí a esa pregunta en mi video 2 o 3. Y hay alguien que sale en mi defensa, un tal T-Solution Bus, que responde, al menos él habla con el él en mayúsculas. Y aunque prefiramos ver el rostro, lo que importa es el mensaje. Nadie conoce los rostros de los profetas, ¿verdad? Eso no cambia en nada la relevancia de sus palabras. Me pareció realmente simpático ese comentario. Me pregunto dónde estará esa persona, ese señor, esa señora. Pudo encontrar esa respuesta que me pareció realmente muy interesante y muy pertinente, y simplemente quería compartirla con ustedes. Bien, como saben, las dos cosas que permanecerán, los dos pilares, las dos razones de ser de este canal de YouTube, son, en primer lugar, la importancia de que los miembros del cuerpo gobernante puedan beneficiarse de la ayuda espiritual que necesitan, especialmente desde su gestión criminal de la crisis sanitaria de 2020. Y en segundo lugar, la importancia de ayudar a nuestros queridos hermanos y hermanas a comprender que la obediencia ciega a los ancianos y a los miembros del cuerpo gobernante no es en absoluto bíblica. Muy al contrario, puede resultar extremadamente peligrosa para los testigos de Jehová y sus hijos. Es este segundo punto el que vamos a desarrollar en estos 2 o 3 videos, porque deseo que este tema sea lo más claro y preciso posible. Para comprender bien este tema tenemos que volver a lo que sucedió hace algunos años y realmente corro el riesgo de sorprenderlos en este video. Comencemos. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no deja de felicitarse por la extraordinaria manera en que gestionaron la crisis de 2020 bajo la dirección, según ellos, de Jehová, quien supervisaba todo y guiaba a sus portavoces en la tierra, es decir, los miembros del cuerpo gobernante. El único El pequeño problema es que cuando la organización nos comunicó el número de muertes por COVID entre el pueblo de Jehová, resulta que me apresuré a consultar el sitio de John Hopkins para comparar el número de muertes por cada 100.000 personas en los algo más de 200 países que hay en el mundo, y así compararlo con el número de muertes entre el pueblo de Jehová. Recuerdo que estaba muy emocionado, ansioso por descubrir que tal vez éramos el pueblo medalla de oro, con la tasa de mortalidad más baja, o medalla de plata, de bronce. Pero qué sorpresa, cuando me di cuenta de que éramos uno de los pueblos con la tasa de mortalidad más alta del mundo. De los 200 países que hay en el mundo, estábamos entre el puesto 185 y el 190 lugar. Los testigos de Jehová tuvieron una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Por supuesto, los testigos de Jehová no aparecen realmente en el sitio de John Hopkins. Simplemente hice el cálculo para 100.000 personas para así incluir al pueblo, entre comillas, de Jehová y ver en qué lugar se situaría. Si tienen dudas sobre la increíble mortalidad entre los testigos, les invito a comprobarlo por ustedes mismos. Es muy fácil. Están viendo el informe de actualidad número 1 de 2022 en jbb.org. El hermano explica que a fecha del 21 de enero de 2022, 26.813 hermanos y hermanas habían fallecido a causa del virus. El anuario de 2023, que presenta las cifras de 2022, muestra un promedio de 8.625.000, 42 publicadores testigos de Jehová, lo que significa que el número de muertes por cada 100.000 testigos de Jehová fue de 311. Ahora vayan a internet y escriban la siguiente frase: número de personas fallecidas por COVID en Francia
a fecha del 21 de enero de 2022, es decir, en esa misma fecha, van a encontrar un artículo de CNews que muestra el número de muertes acumuladas en Francia. 128.347 para 68.700.000 habitantes en ese mismo año, lo que nos da 189 muertes por cada 100.000 habitantes. 189 muertes por cada 100.000 habitantes frente a 311 entre los testigos de Jehová. Francia forma parte de los países que tienen un balance de COVID bastante mediocre y eso es lo menos que se puede decir. Pues bien, la mortalidad dentro de la nación de Jehová es un 64% más alta que en Francia y esa es la triste realidad. Los testigos de Jehová son casi el farolillo rojo mundial de la crisis de 2020, pero el cuerpo gobernante sigue felicitándose por la manera en que gestionaron esta crisis. Pregunta: ¿por qué hubo tantas muertes entre los testigos de Jehová? La respuesta quizás se encuentre en los análisis de Pierre Chaillot del canal de YouTube Echo de l'Echo. Es un conferencista y estadístico que ha dedicado miles de horas a analizar las cifras oficiales de la crisis y que ha escrito 2 libros sobre esta crisis, siendo el primero un bestseller y que llega a la siguiente conclusión: cuanto más te lo pones, más caro lo pagas. Y esto ciertamente puede explicar aquello, así como la deuda de sangre que han asumido los miembros del cuerpo gobernante y la razón por la cual pido que sean llevados ante un comité de disciplina religiosa por homicidio involuntario y poner en peligro la vida de otros. Para aquellos que aún no han entendido nada de lo que realmente sucedió durante ese periodo, les dejo 2 videos en el enlace. Uno de este famoso Pierre Chaillot, presentando una conferencia por invitación del Círculo Aristote, y otro que, en mi opinión, será de colección durante mucho tiempo, grabado en Bistrot Liberté. Así que no duden en ver estos 2 vídeos, realmente son muy interesantes. Así que hemos recibido, como nación, como pueblo, directrices y consejos que no eran ni más ni menos, se los digo tal cual, que la hoja de ruta perfecta de cierta oficina mundialista bien conocida. De hecho, la organización nos recomendó durante la crisis: 1, quedarnos en casa al máximo; 2, usar el tapabocas al máximo; 3, vacunarnos; 4, la organización decidió no pronunciar nunca la palabra tratamiento. 5, decidí no recomendar nunca reforzar las defensas inmunológicas. 6, decidí disuadir a los hermanos de escuchar los medios alternativos, lo cual fue en gran medida correcto desde el principio, y solo escuchar los medios tradicionales. ¿Será que los miembros del cuerpo gobernante aún no han comprendido el grado de mentira y corrupción? Para la mayoría de estos medios es terriblemente preocupante. Este fue el consejo que nos dieron si queríamos entender exactamente qué estaba pasando durante la crisis. No sé pues qué decir. 7. Volviendo a la hoja de ruta de la agencia globalista, la organización decidió resaltar el peligro de las teorías de conspiración, lo que hizo el Colegio Central, a través de un artículo publicado en ese mismo periodo en jbb.org y a través del punto de actualidad número 7 de 2021. Y por último, 8. Hacer absolutamente todo para silenciar a cualquier hermano o hermana que siquiera anime a sus compañeros cristianos a la prudencia y la reflexión antes de vacunarse. Lo mínimo que podemos hacer es reconocer la increíble coincidencia de que el cuerpo gobernante casualmente haya seguido las directrices de ese organismo globalista. Hacer todo lo posible para silenciar a los opositores. Eso es precisamente lo que se hizo en mi congregación mediante una comunicación que explicaba que todos los hermanos y hermanas que sostuvieran un discurso diferente al del cuerpo gobernante podrían ser señalados. Y todos conocemos el siguiente paso después de ser señalados: la expulsión. Ahora bien, evidentemente esta comunicación no se hizo en todas partes. Podría ser que los ancianos de mi congregación, basándose en una carta de la organización, tomaran la iniciativa de hacer esta comunicación. Así que un día, durante la crisis,
Recibo un mensaje del cuerpo de ancianos que desea hablar conmigo. Bien, un anciano toma la palabra y me explica que si yo tenía cierto punto de vista, cierta información sobre la peligrosidad de las inyecciones, no debía decir nada, que debía guardármelo para mí y, sobre todo, no ir en contra de lo que decía el cuerpo gobernante. Lo que, dicho sea de paso, es la prueba de que el cuerpo gobernante tenía una directriz que absolutamente todos habían entendido muy bien, que era que el máximo de personas en el mundo se la pusieran. Digo en el mundo, dado que el sitio jb.org se dirige a la humanidad y no solamente a los testigos de Jehová. ¿Qué hice yo? No obedecí ni cedí a su vergonzosa amenaza. Así que seguí advirtiendo, informando a mis hermanos y hermanas, pero de manera más discreta. ¿Por qué acabo de hablar de una amenaza vergonzosa? Porque ese tipo de anciano se comportó de manera vergonzosa. Y les voy a explicar por qué. Estoy en mi casa, recibo a un hermano. Para compartir un refresco, hablamos de todo y de nada y por supuesto me pregunta qué pienso sobre la inyección. Yo, la víspera, tuve la oportunidad de escuchar a diferentes personas que expresaban sus terribles inquietudes sobre este tema. Una directora de investigación en el INSERM, especializada nada más y nada menos que en ARN, un premio Nobel, considerado como uno de los más grandes científicos a nivel mundial, otro considerado como el microbiólogo más citado del mundo y otro más, que no es ni más ni menos que el principal inventor de la tecnología ARNM, otro que es uno de los más grandes investigadores epidemiólogos y estadísticos en el INSERM, y finalmente otro que es expresidente del Alto Consejo de Salud Pública, habiendo trabajado a muy alto nivel dentro de la OMS durante muchos años. Por supuesto, es bajo pretexto científico que el 88% de los mouillons del estudio de 1000 gramos ciertamente continúan, a considerar como una banda de pequeños payasos de ópera. Sí, los mouillons, el cruce entre una oveja y una paloma. Este hermano que recibo en mi casa me explica su deseo de ser bien obediente a las instrucciones del Colegio Central y de planear vacunar a su hijo de 11 años. Y sí, eso es exactamente lo que alentó el Colegio Central, ya que pedía a los hermanos y hermanas obedecer las recomendaciones sanitarias de su país. ¿Y cuáles eran las recomendaciones sanitarias en muchísimos países? Pues bien, se la pones a tus hijos e incluso a tu bebé si resultaba que supuestamente era un poco inmunodeprimido. Recomendación oficial del CCNI en Canadá, del CDC en Estados Unidos, de la HAS en Francia, por citar solo esos ejemplos. Por supuesto, comparto mis conocimientos con este hermano sin intentar influenciarlo en nada, siendo yo visiblemente mucho más sabio que los miembros del cuerpo gobernante, al menos en este asunto, ya que soy especialmente cuidadoso de no cargarme con ninguna culpa ni deuda de sangre, nunca te daré ningún consejo. Haz lo que quieras, amigo mío, es tu responsabilidad. Por supuesto, entre paréntesis, que si nuestros muy queridos hermanos del cuerpo gobernante desean algunas sugerencias para mejorar su fidelidad y su naturaleza sabia en caso de crisis sanitaria, me pongo totalmente a su disposición. Aunque en realidad eso no es muy complicado en sí mismo. Te callas, dejas que tus hermanos y hermanas tomen sus propias decisiones, no los insultas llamándolos rebeldes o insumisos, no intentas dominar su conciencia, ni privarlos de su libre albedrío utilizando amenazas, insultos y manipulaciones mentales destinadas a hacerlos sentir culpables para que finalmente se sometan a tu visión. Y les prometo, si hacen eso, queridos hermanos del cuerpo gobernante, todo saldrá muy bien. Abdías se los garantiza. Jehová estará muy orgulloso de ustedes. Imaginemos ahora que cedí al miedo y al chantaje de esos vergonzosos ancianos y que no le dije nada a mi hermano. Y que no compartí con él la información importante que tenía. Hace vacunar a su hijo y éste muere por una complicación. Después del entierro, le digo que yo sabía que había riesgos, que tenía información muy interesante al respecto. Seguramente el hermano me habría preguntado, ¿pero por qué no me lo dijiste?
¿Y qué debería haberle respondido? Porque unos ancianos me lo habían prohibido. Me habían amenazado con ponerme una nota o incluso en un segundo momento con excomulgarme si te lo hubiera contado. ¿Se imaginan ustedes esta escena que es totalmente surrealista y verdaderamente increíble? ¿Entienden la gravedad de lo que ha pasado? ¿Y entienden por qué escribo a mano todos mis videos? Porque en realidad, a pesar de las apariencias, soy una persona muy apasionada. Y si empezara a improvisar, diría, creo, una cantidad de cosas que en el momento me harían muchísimo bien, pero que después probablemente me arrepentiría mucho de haber dicho. Dense cuenta, el pueblo de Jehová era quizás el único lugar en el mundo, y digo bien en el mundo, donde las personas podían ser sancionadas si, en su casa, en privado, se atrevían a expresar reservas sobre la vacuna. Es realmente increíble cuando uno lo piensa. Este tipo de situación ciertamente se dio en la gran mayoría de las congregaciones. Tanta era la presión para disuadir a los hermanos y hermanas, incluso de compartir su prudencia sobre este tema. Lo que Jehová exige en este tipo de situación es exactamente lo contrario de lo que exigía el cuerpo gobernante durante la crisis. La atalaya del 15 de agosto de 1994, página 15, párrafo 19, decía: no advertir a alguien que está en peligro equivale a un asesinato. Este artículo hablaba de la predicación, pero está claro que el principio se aplica a cualquier situación. No advertir a alguien que está en peligro equivale a un asesinato. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, si la espada viene y mata a uno de ellos, ese morirá por su propia culpa. Pero al centinela lo haré responsable de la muerte de ese hombre. Y sí, Jehová exige que, en el caso de que tengamos información importante que haga pensar que la vida de nuestro hermano puede estar en peligro, estamos en la obligación de informarle. Realmente invito a todos los ancianos a tomar este versículo y, después de dirigir a Jehová una hermosa oración, leerlo y meditar en él para que les ayude a ver las cosas como él las ve y que finalmente tomen conciencia de la actitud indigna de la que han quizás dado muestra hacia Jehová y sus hermanos y hermanas por su sumisión y obediencia ciega al cuerpo gobernante. Así es a donde conduce la obediencia ciega a los hombres, asociada al desprecio de las leyes de Jehová. Esto lleva a hacerse cómplice de un desastre que tal vez hayan contribuido a provocar en sus propios hermanos y hermanas para estar entre las 15 naciones, con la tasa de mortalidad más alta entre los aproximadamente 200 países que hay en el mundo, y con una tasa de mortalidad un 64% más alta que en Francia. En mi próximo video entraré en el meollo del asunto para ayudar a los testigos de Jehová a comprender que la obediencia ciega a quienes nos dirigen no es en absoluto bíblica. Y trataremos de entender por qué afirmar que el cuerpo gobernante es la voz de Jehová en la tierra es totalmente inapropiado e incluso puede ser terriblemente insultante para Jehová. A mi derecha, el video principal de este canal, y a mi izquierda pueden presionar la bolita para suscribirse. Gracias por escuchar y hasta muy pronto.